Bendito sea el nombre del Señor. Buenas noches, familia. Es tiempo de palabra de Dios, tiempo de comunión, tiempo de gozo en el Señor. Y ahora, mis hermanos, les invito a que abramos nuestras Biblias allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1. Bendito sea el Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los de Tesalónica o a los tesalonicenses, y dice así la palabra del Señor: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Si ustedes, mis hermanos, en esta noche fueran a la primera carta, van a ver que esta segunda carta empieza exactamente de la misma manera. Y eso me dice que no había pasado mucho tiempo de la primera carta, quizás un par de meses, 3 meses, a lo sumo 4 meses, ¿no es cierto? Y decía, la primera carta había sido escrita con motivo de la visita de Timoteo. Pablo había enviado a Timoteo para verificar, para cerciorarse que los hermanos perseveraban en la fe. Eran tiempos difíciles, tiempos de persecución, tiempos de mucha tribulación. Y ustedes saben, mis hermanos, que muchas veces, por cosas menores, hay gente que se aparta del Señor, hay gente que viene a debilitarse en la fe. Pero esta noche vamos a aprender algo acerca de esta iglesia de Tesalónica. Y dice la palabra del Señor: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mi hermano, todo ministro del Señor, todo ministro de la palabra del Señor, todo aquel que se atreva a ponerse en pie y decir vengo de parte del Señor, tiene que venir con una cobertura de autoridad. Mis hermanos, no venimos enviados por nosotros mismos. Es el Dios de los cielos quien se nos apareció y nos ha enviado a dar esta palabra, a dar testimonio del Señor. Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche, mi hermano. Estamos dando testimonio del Dios vivo y verdadero. Del Dios que un día llamó a Saulo de Tarso, a este mismo Pablo que está escribiendo, y dice: te he puesto para que abras sus ojos, para que los saques de las tinieblas y les des herencia entre los santificados. Gloria al nombre del Señor. Mis hermanos, cuando hemos creído en el Señor, en su bendita palabra, tenemos el derecho, tenemos la posibilidad de ser dotados con parte de esa herencia que tenemos en Cristo Jesús, donde toda bendición espiritual nos ha sido dada en los lugares celestiales. ¿Cómo hacer para empezar a participar de esas bendiciones? Y mis hermanos, tenemos que elevarnos a las alturas de la presencia del Señor. Así como dice la palabra del Señor, que nosotros somos levantaremos alas como las águilas. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Bendito sea. Y acá hay una palabra del Señor. Dice que los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, fuerzas como las del águila, levantarán alas como las águilas. Bendito, correrán y no se fatigarán, dice. ¿Se imaginan un viejo de 70, 80 años corriendo? Y dice que no se fatigarán. Si a veces los viejitos dicen hoy, no me apuren más que se me sale el corazón por la boca. Pero yo te digo en esta noche, hay una promesa de bendición, hay una promesa de rejuvenecimiento en la presencia de Dios. Aleluya. ¿Tú te piensas que es mentira eso que dice la palabra? Que en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En esta noche, mi hermano, te invito a entrar en la presencia de Dios y dejar que esas delicias empiecen a tocar tu vida
y esa agua refrescante del Espíritu Santo empiece a tocar cada uno de tus órganos, de tu ser completo. Y ahora, oh Señor, siento de orar por mis hermanos. Padre, en el nombre del Señor Jesús, extiende tu mano, Señor, sobre todo pulmón, vías respiratorias que en este momento están siendo afectadas. En el nombre del Señor Jesús, aplicamos la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre toda persona que se anime a creer esta palabra en esta noche. Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra, fíjense, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Y dice, ¿por qué? Hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No es que había algunos hermanos que habían crecido y otros estaban más rezagados. Acá la palabra dice que de todos, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mi hermano, yo te puedo decir una cosa. Encárgate de crecer en el amor de Cristo Jesús y tu fe se va a ver acrecentada. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque cuando amas, mi hermano, vas a buscar a Dios por la solución de los problemas de aquella gente que tú amas. ¿Me vas siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Días atrás estaba por contar una anécdota que tuve ya muchos años atrás, con un testigo de Jehová, y se me quedó la palabra allí de por medio, pero hoy me la recordaba el Señor. Resulta que yo, cuando trabajaba allí en Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, en una fábrica, conocí a un hombre de apellido Barbona, ¿no es cierto?, que era testigo de Jehová. Y es que cada vez que yo pasaba por ahí, él venía tratando de evangelizarme para llevarme a los testigos. Y yo le daba testimonio del Señor Jesucristo, de que la fe en Cristo obra milagros, ¿no es cierto? Y entonces él hablaba y decía, no, que los milagros ya no son para esta época, los milagros eran para el pasado, que el Espíritu Santo no es una persona, que es una influencia, que es como un fluido espiritual que viene a nuestras vidas. Y yo le digo, mira, no es así. El Espíritu Santo es una persona. Y querés saber si los milagros cesaron o no cesaron. Pensá un poco, vos tenés hijos chiquitos, ¿no es cierto? Y lo que Dios no permita, un día el médico te dice, tu hijito tiene cáncer y tiene 6 meses de vida, ¿no es cierto? Y yo te puedo asegurar que como amás a esa criatura, vos vas a buscar por todos los medios que Dios haga algo en su vida. Un padre no se conforma con dar razones por la muerte de un hijo. Un padre va a clamar para que su hijo viva, ¿no es cierto? Vemos ese mismo ejemplo en distintas partes de las Escrituras. ¿Se acuerdan? Jairo, cuando fue a llamar al Señor porque su hijita se estaba muriendo. ¿Se acuerdan, mis hermanos? Y decía, que yo le dije a este testigo de Jehová, mira, si tuvieras el problema con tu hijito, un problema de un cáncer, y yo te puedo asegurar que ibas a buscar, ibas a clamar a Dios para que realmente hiciera algo por tu hijo. ¿Sabes por qué, mi hermano, en esta noche te digo esto? Porque, mi hermano, el amor de Dios va más allá de nuestro entendimiento teológico. A Dios no lo podemos encasillar en nuestra teología, porque la teología es lo que el hombre percibe de Dios. Pero, mi hermano, Dios no lo podemos percibir por nuestros sentidos, a menos que Él se revele en nuestras vidas, a menos que Él hable a nuestros corazones en la necesidad específica que estemos sintiendo. Y tantas veces corremos de acá para allá buscando métodos de cómo Dios va a obrar y cómo Dios va a operar. Y yo te puedo asegurar una cosa, Dios no siempre obra de la misma manera. Mi hermano,
el mover del Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no es otra cosa que Dios en movimiento. Y mi hermano, cuando Dios obra, cuando Dios opera, no esperes que vuelva a repetir las mismas cosas, porque aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor. Por eso es necesario que busquemos la presencia de Dios y que busquemos oír la voz de Dios. En esta mañana estábamos meditando con mi esposa acerca de Samuel, ¿se acuerdan? Samuel, aquel chiquito que va a nacer en un tiempo de apostasía espiritual, como está ahora, mi hermano. Tiempos de adormecimiento, tiempo de letargo, tiempo de desinterés de parte de la gente acerca de las cosas de Dios. Y decía que en aquel tiempo, y dice, antes que la luz del templo fuera apagada, la lámpara del templo se apagase, allí vino palabra de Dios a Samuel. Gloria al nombre del Señor. Y ¿sabes qué, mi hermano? Tengamos cuidado, porque la lámpara del Señor puede estar a punto de extinguirse en estos tiempos. Cuando nosotros dedicamos nuestras vidas, nuestras fuerzas en estar informados de las cosas que están sucediendo, de andar corriendo de acá para allá, nos vamos cargando, se van cargando nuestros corazones de las preocupaciones de la vida. Y vaya que si el enemigo tiene cosas para entretenernos en este tiempo, las guerras, la suba de los combustibles, la carestía de la vida, tantas cosas, ¿no es cierto?, que tantas situaciones, aún crueldades que hacen las autoridades con los inmigrantes, y todo eso va cargando nuestros corazones de preocupaciones y muchas veces de bronca. Pero es necesario que aprendamos a descansar en Dios, porque un corazón que descansa en Dios es un oído que está atento a la voz de Dios. Y allí estaba mi hermano cuando Dios quiso hacer algo en aquel tiempo. Allí en el libro lo podemos ver en primera de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 1 y después el 2, pero en el 1 sobre todo. Dios quería corregir la iglesia. Ustedes saben, mis hermanos, que antes Dios de hacer cosas grandes, gloriosas, primero envía juicios a la tierra. Y un juicio no es un castigo, no entendamos mal. Un juicio es tomar medida, medir, ¿no es cierto? Así como Dios le dijo a aquel rey cuando aquella mano escribió, el dedo escribió en la pared, ¿no es cierto? Mene, mene, tekel, uparsin. Ha sido pesado y ha sido hallado falto, ¿no es cierto?, a Nabucodonosor. Mis hermanos, Dios siempre, antes de hacer algo, mide, envía. Juicio es medir, es separar lo que está mal de lo que está bien, es separar lo que no tiene vida de lo que hay vida, ¿no es cierto? A los discípulos, antes de él ir a la cruz, los hizo pasar por la zaranda, ¿se acuerdan? Cuando todos ellos decían que no iban a negar al Señor, estaban tan convencidos que tenían una fe tan grande, tan fuerte, que podían defender al Señor. Y allí él le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y ese es el tema de esta noche. Mi hermano, volviendo al tema de Samuelito, allí. El Señor llama. Ahora noten qué curioso, ¿no? Porque Dios podía... ¿Por qué no habló al sacerdote? Que va a hablar a una criatura, ¿no es cierto? Una criatura que no estaba preparada. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque el sacerdote ya no oía a Dios. El sacerdote, cuando usted ve en el libro, estaba sentado, apoyado contra una columna o acostado. Había envejecido. Y hay un peligro que podemos correr nosotros, mi hermano, y no es el peligro de envejecer físicamente, porque eso viene, es ley de la vida. El gran peligro es envejecer espiritualmente, mi hermano. Pablo dice, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, el de más adentro, se renueva. Gloria al nombre de Cristo. Y decía que Dios no pudo hablar al sacerdote.
Y no era tan viejo, porque cuando uno ve, Elías había ministrado 40 años. Podría tener unos 60, 65 años. Pero resulta que otro problema que tenía es que había engordado mucho. Estaba muy pesado. Y la buena vida, el estar sentado, no tener actividad, dicen en mi provincia, se había achanchado, ¿no es cierto? Y Dios va a tener que llamar. Note cómo Dios preparó ese oído a través de un vientre estéril de una mamá que lloraba, que clamaba por un hijo. Qué tremendo que es Dios. Cuando Dios quiere dar un profeta, muchas veces va a permitir un vientre estéril, una mujer que en necesidad. Qué tremendo que es Dios, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? Porque lo de Dios se consigue a través de lágrimas. Y hay gente que ha estado llorando, ha estado sufriendo, han venido problemas a sus vidas, dificultades, cosas extrañas. Y aún han mirado a las autoridades de las iglesias. Esta palabra no es para la iglesia local, sino para todas las iglesias. Porque esta es una palabra del Espíritu Santo. Mucha gente se ha sentido desamparada, sin la protección, sin la cobertura espiritual de sus líderes. Pero yo te digo una cosa, Dios te está llevando al desierto para, dice, allí hablarte al corazón. Mujer, hombre de Dios, deja que Dios te lleve al desierto. No llores por aquellos que no te ayudan ni te quieren ayudar. No llores por si no tienes cobertura, no llores porque si alguien no te dio palabra. Dios te quiere hablar, gloria a Dios, Dios te quiere hablar. Dios te quiere hablar. Un pueblo que estaba en apostasía, un sacerdocio, un ministerio que estaba tibio, envejeciendo. Pero había voz de Dios. Mi hermano, no es que Dios no esté hablando en este tiempo. El problema es que hay alguien que esté escuchando. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Yo no quiero que Dios me diga, hablé y no me escuchó nadie. Yo quiero oír a Dios. Pero mi hermano, yo sé que muchas veces Dios nos va a hacer pasar por el valle de lágrimas, de sombra y de muerte, para que podamos dejar de lado todas personas, toda compañía y quedarnos en la soledad y buscar a Dios. Quizás tengamos que llegar a ser como Jacob, que tuvo que quedarse toda una noche luchando para tener la bendición de Dios. Gloria al nombre. Necesitamos la bendición de Dios. Una bendición real, mi hermano. No cuentos, no palabras de hombre. Una bendición real, palpable. Ustedes saben, mi hermano, cuando una persona está siendo bendecida por Dios. No cuando los de la iglesia se gozan, sino cuando los de afuera, los incrédulos ven. Así como la iglesia primitiva. Había milagros, la iglesia crecía y muchos dicen que estaban admirados y estaban llenos de temor. Porque cuando viene la presencia de Dios, cuando Dios empieza a mover, entre el pueblo hay gozo, el pueblo del Señor hay gozo, pero entre los inconversos viene el temor. ¿Me van siguiendo? Y allí estuvo este muchachito y 3 veces lo llamó. Ahora noten. Oh Dios, habla Señor, habla Señor, habla, tu pueblo escucha. Yo sé que hay alguien que está escuchando en esta noche. Aleluya. 3 veces Dios llamó a ese chiquito. 3 veces Dios despertó a ese viejo a través de ese chiquito. Y muchas veces Dios va a tener que despertar padre a través de sus hijos que se portan mal, que han caído en la droga, no sé qué problema, que cada vez están más duros contra Dios. Mi hermano, es porque Dios nos quiere hablar. No te quejes de los problemas, no sigas llorando, no busques liberación, no busques que hombre alguno te pueda liberar. Esto es una lucha que tienes con Dios y Dios te quiere ganar el oído. Gloria al nombre del Señor. 3 veces Dios despertó a ese chiquito para que fuera a despertar al viejo, pero el viejo no despertaba. Al último el viejo dijo, bueno, este tiene que ser Dios, no puede ser otro. Estamos el niño y yo solos acá. ¿Quién otro sino Dios puede hablar? Y ahí le dijo, ¿y sabes qué?
Dice la Biblia que la palabra de Jehová no le había sido revelada a Samuel. Y en esta noche estamos acá en esta misma disyuntiva, mi hermano. Conocemos mucha Biblia, leemos la Biblia, los que la leen, por supuesto, porque hay gente que ni la toca la Biblia. Tienen una Biblia dominguera que la abren nada más que el domingo. Y ahora con esto de los teléfonos hay gente que ni abre la Biblia, ¿no es cierto? La pasa con el dedo así digitalmente. Biblias domingueras. Mi hermano, pero Dios te ha metido en problemas, ha permitido que vengan problemas para que vos empieces a clamarle a Él. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque tenemos que avanzar del conocimiento bíblico al conocimiento experimental de la presencia de Dios, de la compañía de Dios. Gloria al nombre, de la palabra de Dios. Mi hermano, porque Dios se revela a través de la palabra, pero no de la palabra de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque cuánta gente hay que lee la Biblia y sin embargo no conoce a Dios. ¿Saben por qué? Porque hablamos mucho de Dios, pero con nuestros hechos lo negamos. No hay manifestación de Cristo a través de nuestras vidas. Y allí está Samuel, la palabra de Dios, la palabra de Jehová no le había sido revelada. Y en esta noche estoy rogando para que Dios nos revele su palabra. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no lo ha visto nadie, pero Dios se revela a través de la palabra. Ustedes se acuerdan de Moisés allí en el desierto. Moisés había estado 40 años lamentándose de aquel error que cometió al matar al egipcio que estaba maltratando a uno de los suyos y tuvo que huir por miedo de Faraón. 40 años, una vida que se había malogrado, ¿no es cierto? Y nosotros muchas veces estamos así. Moisés tenía 80 años cuando se va a encontrar con Dios. A mí me faltan 8 años todavía, no sé cuánto te faltan a vos. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Tuvo que llegar ese momento de insatisfacción, de frustración tan grande, que Moisés dijo, yo calculo que él debe haber dicho aquel día, mira, salió con las ovejas como siempre, y salió y empezó a caminar y a caminar y a caminar, porque él quería encontrarse con Dios, quería dar un quiebre a su vida, no podía tener más tiempo allí en el desierto viendo piedras. Él no se había preparado para esto. Y acá hay una palabra de Dios para alguien que dice, yo me he preparado para servir a Dios y veo que no hay oportunidades. Los líderes de la iglesia no se acuerdan de mí. Y aquí estoy en el desierto mirando ovejas, oyendo ovejas. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Los hombres se pueden olvidar de nosotros, pero Dios no. Y allí vino Dios y permitió en su paciencia que viniera esta bronca interior, esta frustración tremenda de Moisés. Y tuvo que irse allí al monte de Dios. Y allí escuchó la voz de Dios. Aleluya. ¿Se acuerdan de una zarza que ardía y no se consumía? Y él dijo, voy a ver por qué esa zarza arde y no se consume. Pero lo que encontró fue una voz que le habló. Aleluya, Moisés, aleluya. Dios se revela a través de su palabra. Mi hermano, ¿querés conocer a Dios? Empezá leyendo la Biblia. Seguí leyendo la Biblia, seguí permaneciendo la Biblia, practicá la Biblia y va a llegar el momento que vas a oír la voz de Dios. Dice, lo que habéis visto, habéis oído, habéis recibido de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vas a oír la voz de Dios, pero tenés que hacer los deberes. ¿Cuántas veces les decimos, Dios, anhelo tu presencia, quiero estar contigo, como cantábamos hace un rato? Pero lees la Biblia, lees su palabra. No, mi hermano, no nos engañemos. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y en esta noche, mi hermano, Dios se va a revelar a nuestras vidas a través de su palabra. Y por eso estamos leyendo, fíjense, volvamos allí a 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 4. Vamos a leer desde el 3. Debemos
siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mi hermano, esta gente no estaba viviendo en Estados Unidos de Norteamérica, donde hay una cierta relatividad, donde hay un cierto estándar de vida. No, esta gente estaba viviendo en una de las regiones pobres de allí del Asia Menor. Esta gente estaba siendo perseguida a causa de su fe. Esta gente estaba siendo maltratada. Pero sin embargo la fe de ellos estaba creciendo. Y no solo la fe, sino el amor. Porque mi hermano, no podemos crecer en la fe si no crecemos en el amor. Y si creces en la fe vas a crecer en el amor. Y dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. No dice que existe, sino que abunda. Hay cantidad grande, ¿no es cierto? Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y mi hermano, a mí me gusta estudiar mucho, me gusta leer, y tomé una definición que me pareció exacta en cuanto a lo que es la paciencia. La escribí para poderla leer sin perder nada, ¿no? Y dice así: paciencia, la capacidad de esperar con calma, tolerar dificultades o retrasos sin frustrarse y mantener la serenidad en situaciones adversas. Es perseverancia, seguir adelante sin rendirse, aunque algo tarde en el resultado, en dar resultado. Mi hermano, si has orado mucho por tus hijos, no pierdas la paciencia. No pierdas la paciencia, porque vas a ver fruto. Me vas siguiendo. No pierdas, he estado orando años y años. No pierdas la paciencia. Ora, sigue. Había un viejo corito que me gustaba cuando Alicia lo cantaba. Una voz me dice desde el cielo: sigue en pos de mí. Ora, no desmayes. Aleluya. Vence y sé fiel hasta la muerte. Gloria al nombre del Señor. Mi hermano, un cristiano no es uno que un día tomó una decisión por el Señor y cuando vienen los problemas, vienen las dificultades, o muchas veces las oraciones no son contestadas. Allí bajamos los brazos, dejamos de orar, dejamos de servir, dejamos de gloriarnos en el Señor. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, mi hermano, queremos la bendición de Dios. Pero en esta noche, si estuviera Jacob con nosotros, ¿se acuerdan? Jacob luchó con el ángel y dice que fue con una bendición. Y cantábamos los pentecostales, cantábamos: Jacob luchó con un ángel, fue con una bendición. Bendición vine a buscar y sin ella no me voy, ¿no es cierto? Y Jacob va a ser bendecido. Pero ¿sabes qué? Va a ser un hombre rengo, cojo, por el resto de sus vidas. Una marca. Jacob ya no caminaba, no era el tipo elegante de antaño. Era un rengo, un cojo, ¿no es cierto? Mi hermano, a veces decimos la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Mi hermano, hay marcas que la bendición de Dios van a dejar en nuestras vidas y no van a ser precisamente marcas de gozo. Pablo tenía muchas marcas y no eran marcas de Rolex, de Mercedes-Benz, eran marcas en su cuerpo, cicatrices que le habían dejado las pedradas, los latigazos, los palazos que le habían pegado, ¿no es cierto? Las amarguras, las broncas que se había agarrado ante tanta hipocresía en los ministros. Y ahí están ellos, dice: vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Paciencia y fe. Ahora, mis hermanos, muchas veces escuchamos enseñanzas acerca de la fe
y pensamos que la fe es el medio que tenemos para alcanzar cosas de Dios. Yo te digo, en primer lugar, la fe no es para alcanzar cosas de Dios. No es como nos enseñaron de que la fe es como ese brazo que se extiende para recibir las bendiciones de Dios, las promesas de Dios. La fe, en primer lugar, es fidelidad a Dios. ¿Me van siguiendo? Mi hermano, yo no busco a Dios por las cosas que pueda recibir de Él. ¿Y qué pasa si yo busco a Dios por la sanidad? Y Dios me dice, bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Te gustaría eso? ¿Lo tomarías por sumo gozo? Mi hermano, tenemos que crecer en el temor de Dios. Tenemos que crecer en nuestro aprecio por Dios. Porque Dios es más digno que todas las cosas que Él nos pueda dar. ¿Me va siguiendo? La fe es fidelidad a Dios. Ser fieles a Dios, ser apegados a Dios, aunque no te dé lo que buscaste. Yo siempre digo, mi hermano, Dios nunca me dio todo lo que pedí, pero Él nunca me dejó sin lo que yo necesitaba. ¿Me va siguiendo? Dios nunca me dio todo lo que yo le pedí, pero Él nunca me dejó sin todo lo que yo necesitaba para seguir haciendo su obra, su propósito. Mi hermano, la vida cristiana no es una vida de fe, es una vida de comunión con Dios a través del Señor Jesucristo y mediante es la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fe es caminar con Dios. Así como dice, caminó Enoc con Dios, por la fe. Por la fe tenemos allí el capítulo 11 de Hebreos. La fe, y estos hermanos estaban creciendo en la fe, no veían nada, veían palos por todos lados, piedras, persecuciones, y sin embargo crecían en la fe, porque la fe no está basada en cosas que recibimos, la fe está basada en una persona que nos llama. Te lo vuelvo a decir, la fe no se basa en cosas que recibimos, la fe se basa en una persona que nos llama, aleluya. Gloria al nombre del Señor, y la fe es nuestra respuesta a ese llamado amoroso de nuestro Padre Celestial. Eso es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Mi hermano, hay algo que tenemos que entender. Dios nos ha llamado no solo a que creamos en Él, sino a que padezcamos por Él. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro llamamiento. No solo a creer en Él, sino a padecer por Él. Y mis hermanos, no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que achicarnos si vienen las persecuciones, las pruebas, los problemas. ¿Sabes por qué? Porque la gracia de Dios no se conoce cuando estamos bien, cuando tenemos una cuenta en el banco. La gracia de Dios se conoce cuando no tenemos nada y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Cuando reconocemos que por nosotros somos incapaces. Ahí viene la gracia de Dios, cuando nos humillamos y nos consideramos a nosotros como inferiores a todos los otros. Cuando no andamos peleando para que se nos respeten nuestros derechos, ni se lustre nuestro nombre, ¿no es cierto? Cuando los hombres hablen bien de nosotros. Gloria a Dios. Por supuesto, en buena hora que la gente hable bien de nosotros. Pero no buscamos la adulación de los hombres. Un siervo de Dios busca el bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Y dice, mis hermanos, Dios va a permitir muchas veces situaciones de dificultades, de problemas, porque para que el diablo y el mundo vean nuestra reacción. Es fácil que cuando vienen los problemas uno se vuelva atrás.
Pero ahí Dios no es glorificado. Dios es glorificado cuando vienen problemas, vienen dificultades, cuando no te alcanza la plata, pero sin embargo no dejas de servirle a Él. No dejas de buscarle a Él. Aun cuando ya llegas al ocaso de tu vida y no sabes dónde van a ir a terminar tus huesos. Pero vos seguís caminando porque seguís oyendo una voz que te llama. Aleluya. Yo sigo caminando, mi hermano, no porque tengo una agenda. Yo sigo caminando porque escucho una voz que me llama cada día. Ese es mi llamamiento. Esa es la vida cristiana. Oír esa voz que te llama cada día. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a veces nosotros nos quejamos que nos tratan mal acá en Estados Unidos, y que esto y que los liberales, y que esto y que lo otro. Yo les digo una cosa, muchas veces somos una manga de llorones. Eso es lo que somos. Pero esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. ¿Por qué, mi hermano, Dios permite que seas atribulado, perseguido? Porque Él va a dar el pago a aquellos que lo hacen. Pero Él necesita que vos seas atribulado, que vos pases por problemas, para que Él sea glorificado. Es fácil decir gloria a Dios en el banco de una iglesia. Lo difícil es decir gloria a Dios cuando oraste y no sanás, cuando te querés levantar y te caes. Que la fuerza que ayer te acompañaban hoy te abandonan. Cuando querés leer la Biblia y los ojos te fallan. Allí es donde viene lo difícil. Es allí donde Dios es glorificado, cuando a pesar de todo le decís, Señor, no sé qué hacer, no tengo nada. Pero no obstante te doy gracias, Señor. Glorificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Don Zacarías Vázquez, una vez el viejito que me ganó para el Señor a sus 84 años, yo tenía 23, cuando Él me llevó a tomar la decisión por el Señor Jesucristo. Él me dijo, Él acostumbraba a darme versículos bíblicos, y yo les puedo asegurar que muchos de esos versículos bíblicos nunca se me fueron de la mente y del corazón. Y uno de ellos es cuando hablaba el Señor, Señor, no me des pobreza ni riquezas, manténme con el pan necesario, me decía don Zacarías. Y a través de los años, mi hermano, he podido ver la veracidad de ese pasaje. Dice, no me des mucho, no sea que me sacie y diga, ¿quién es Jehová? Y te ignore. Y no me des poco, no sea que sea tentado a robar y deshonre tu nombre. Pero qué lindo, mi hermano, es saber que Dios es justo lo que necesitamos. Si Dios no te satisface, mi hermano, no busques a Dios por las cosas, porque las cosas no te van a satisfacer tampoco, así vengan de Dios. Busca la satisfacción en Dios primero. Ahora, claro, tomar esa decisión vas a sentir como el corazón está acá, en la garganta lo tenés. Porque muchas veces tomar un paso de fe es andar con el corazón acá, ¿no es cierto? Y dice la prueba, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Me va siguiendo, mi hermano? ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, Señor, líbranos de los problemas? Que tengamos autoridades que teman tu nombre, que tengamos los 10 mandamientos por todos lados. ¿Por qué? Porque queremos que nadie nos moleste, queremos tener un medio ambiente favorable. ¿Pero qué cuando tenés que vivir en medio de la oposición, en medio de la persecución? Donde por decir Jesús ya te meten preso. ¿Me va siguiendo?
Por eso, mis hermanos, a veces estamos tan equivocados. Y mi hermano, la estrategia más efectiva de Satanás para los cristianos de Occidente es la comodidad. Estar cómodos. Te estás cómodo, te pasa vos que tuviste toda una semana de trabajo. A nosotros nos pasa en la iglesia. Tenemos el estudio bíblico presencial los viernes. Y después de una semana de haber trabajado arduamente, los hermanos van y se sientan, se ponen cómodos. Y después de un ratito medio que se empiezan a dormir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la comodidad te duerme, te adormece. Mi hermano, ¿cuántas veces alguien dice, no, yo cuando Dios me llama no tengo que ponerme de rodillas para que Dios hable conmigo, yo acostado? Yo te soy honesto, mi hermano, muchas veces pensé que Dios me iba a hablar cuando estaba acostado y me quedé dormido. Dios no despierta a los que se quedan dormidos, mi hermano. Dios no manda al Espíritu Santo para que te saque las cobijas. Por eso, mi hermano, cuando se abren mis ojos y sé que Dios quiere hablar conmigo, me tiro de rodillas, porque ahí sé que no me voy a quedar dormido, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y dice la palabra, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mi hermano, la eterna separación de Dios no es cuento. El infierno no es cuento. Jesús habló del infierno. Muchas referencias hizo el Señor Jesucristo al infierno. Por eso tengamos cuidado, mi hermano, porque a veces parece que Dios es buenito y que al final de la película va a perdonar todo y todos van a tener una segunda oportunidad. No nos equivoquemos, mi hermano. Esta vida es para ser salvos. Por eso la Biblia habla, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. No depende de mí el vivir la vida cristiana, porque si dependiera de mis fuerzas, de mis ideas, y yo pudiera postergarlo, dejarlo a no, y no empiezo mañana. Pero acuérdense que la vida cristiana no depende del esfuerzo de ningún hombre. Es Él que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Mi hermano, esta noche vamos a ver una palabra, y es que Dios endurece a mucha gente. Dios endureció el corazón de Faraón, pero no lo endureció porque Dios quiso. Dios lo endureció a Faraón cuando vez tras vez Faraón endureció su corazón para Dios, y ahí llegó el momento que ya Dios lo endureció. Así como pasó con los judíos. Los judíos rechazaron a Jesucristo y Dios endureció el corazón hasta que Él lo determine. Y solamente un pequeño remanente será salvo, dice. Y hemos visto a través de la historia cómo pequeños grupos de judíos han reconocido que Jesucristo es el Señor, el verdadero Mesías, ¿no es cierto? Y la gran mayoría de judíos siguen endurecidos. Porque, mi hermano, Dios endurece, y cuando Dios endurece un corazón, no hay absolutamente nada que lo ablanda. Pero recuerda, Dios no endurece corazones blandos, Dios endurece corazones duros. O sea que Él afirma el derrotero que ya el hombre eligió. No es que Dios tuerce el camino de los justos. No, el hombre cuando decide vez tras vez seguir hacia la maldad, Dios lo deja allí, lo endurece para fin de que sea destruido, dice la palabra del Señor. Entonces fíjense, dice la palabra, cuando venga en aquel día, el verso 10, para ser glorificado en sus santos. Aleluya. Y ser admirado en todos los que creyeron,
por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo por amor oramos siempre por vosotros. Y preste atención, este es un motivo que todos nosotros tenemos que empezar a tener hoy cada vez que oremos por nuestros hermanos, nuestros conocidos, nuestra familia. Noten, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Mi hermano, Dios nos llamó con amor eterno. No lo merecíamos. Alguien dijo, creo que fue Charles Spurgeon, aquel predicador inglés de los 1800. Charles Spurgeon dice, Dios me llamó desde antes de la fundación del mundo. Antes que yo naciese me llamó. Y decía Charles Spurgeon, gracias a Dios que Él me llamó antes que yo naciera. Porque si me hubiera conocido después que nací, no sé si me hubiera llamado, dijo. ¿Me van siguiendo? Es jocoso, pero es la verdad, mi hermano. Nadie, absolutamente nadie puede ganar el llamamiento de Dios. Dios me llamó porque yo soy, aleluya, yo soy argentino, no sé. No. O soy cubano, o soy qué sé yo de dónde. No. Nadie se puede ganar el favor de Dios, el llamamiento de Dios. Pero sí, mis hermanos, Dios está esperando que nosotros seamos dignos de su llamamiento, que demostremos que Él no se equivocó al llamarnos. Mi hermano, tengamos mucho cuidado. Hay mucha gente mejor que nosotros que quisiera creer y no puede creer. Y nosotros tuvimos la bendición de poder creer a Dios. El creer no es un merecimiento de nadie. El creer es una gracia del Dios eterno, ¿no es cierto? Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Oremos para que el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Y como decía uno de mis maestros bíblicos, don Raúl Caballero Yocú, si Dios es con nosotros, no le hagamos pasar vergüenza, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora entramos en el capítulo 2 de esta carta, breve carta pero profunda, ¿no es cierto? Y dice la palabra, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mis hermanos, estas cartas, una de las razones por las cuales fue escrita es para corregir algunos errores que ellos tenían en cuanto a la venida del Señor. Acuérdense en que la primera carta, en el capítulo 4 sobre todo, hace referencia a nuestra reunión con el Señor en el aire. Eso es lo que nosotros creemos, el traslado de la iglesia o el conocido arrebatamiento de la iglesia. Es real, lo creemos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? También hablaba de que después del arrebatamiento de la iglesia iba a venir un periodo de gran tribulación. Y entonces parece ser que se infiltró una carta falsa, espuria. Ya en aquel tiempo había lo que ahora llaman fake news, ¿no es cierto? Noticias falsas o cartas falsas que atribuían que eran cartas de Pablo, que decían
que ya el Señor había venido y que lo que ellos estaban sufriendo era porque se habían quedado y porque, acuérdense, no había televisión, no había email, nada, las notificaciones no corrían como corren ahora. Y mis hermanos, esta gente, aparte, no se acuérdense que eran las iglesias estaban aisladas, tenían poca conexión entre ellos, no había medios de transporte como hay ahora, ¿no es cierto? Las noticias se divulgaban más lentamente. Y entonces parece ser que algún avivado, algún pichón del diablo, como decía Gigi Ávila, ¿no es cierto? Y decían de que, como es que se llama, le habían hecho creer que ya el Señor había venido y ellos habían quedado y que entonces todo su sufrimiento que estaban teniendo es porque Dios los había dejado. Pero qué lindo que a pesar de todo eso ellos iban creciendo en la fe y en el amor. Aunque no entendían la teología, no estaba bien clara para ellos, pero sin embargo crecían en la fe y en el amor. Porque, mi hermano, la fe no tiene tanto que ver con el conocimiento bíblico. La fe tiene que ver más que nada con una disposición de ser fieles al Señor. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Amén. ¿Me van siguiendo? Yo soy de los que creen en la creación literal de 6 días, ¿no es cierto? Dicen, ¿pero cómo? ¿Y qué de los dinosaurios millones de años? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de lo otro? Mi hermano, dice que Dios en 6 días hizo el universo. Y gloria a Dios, mi hermano. Él es Dios. Dice, no, pero ¿y qué? Que el petróleo que se forma con millones de años, qué sé yo. Escuchame una cosa, ¿te acordás cuando el primer milagro de Jesús que transforma el agua en vino? Yo te puedo asegurar, no sé, no soy agricultor, ni tengo idea de cómo se cultivan las vides, ¿no es cierto? Pero hay una cosa, usted para tener vino tiene que plantar una vid primero, una plantita, ¿no es cierto?, de uvas. Y esa plantita tiene que crecer, usted la tiene que podar, la tiene que regar, y más o menos puede que pasen 5 años hasta que usted pueda tener la primera cosecha, no sé. Y después tiene que trabajar para hacer el vino, fermentarlo y qué sé yo, todo lo demás. ¿Ustedes se acuerdan en la boda de Caná de Galilea? ¿Cuánto tiempo tuvo Jesús para transformar, para que hubiera vino? ¿5 años? No, cuestión de minutos. Los minutos que se demoraron en traer los jarrones, las tinajas, con los cántaros, con el agua, y ahí los mandó que sirvieran, ahí estuvo el vino. Mi Dios es Dios, mi hermano, y Él puede transformar todas las cosas en segundo. Hizo retroceder el sol a pedido de un rey, mi hermano, Ezequías, ¿se acuerdan? La sombra en la pared. Dios es Dios, Dios de milagro, Él da vuelta a las cosas como Él quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso no tenemos que adorar a ningún hombre. Nuestro Dios es el único digno de ser adorado, de ser admirado, ¿no es cierto? Gloria al nombre del Señor. Y entonces decía, ellos creían que ya había venido el Señor. Pero acá Pablo le dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí vuelve a tocar el tema del arrebatamiento. Dice, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Mi hermano, el tema del arrebatamiento, últimamente han surgido algunas enseñanzas de que la doctrina del arrebatamiento es una doctrina relativamente nueva que surgió con Nelson Darby allá por los 1830, ¿no es cierto? Y después por un cura jesuita y otra mujer, qué sé yo. Porque dice que la iglesia primitiva no hablaba del arrebatamiento. Y el capítulo 4 de Primera Tesalonicense, que lo leíste, ¿qué dice? Que nos reuniremos con el Señor en el aire. ¿Me van siguiendo? En el arrebatamiento, ya lo dijimos, el Señor no pone los pies en la tierra, sino que la iglesia, aquellos primeros que van a resucitar primero, son los que durmieron en Cristo, esos van a ser levantados primero, y después los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos levantados juntamente y nos reuniremos con Él en los aires, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero le dice una cosa, tengan cuidado porque hay muchos que se han sido tentados en poner fecha, y sobre todo aquella fecha del
del 14 de mayo de 1948, que fue la base para que muchos de ahí empezaron a especular cuánto tiempo faltaba para la venida del Señor. ¿Se acuerdan? Cuando Israel, por un decreto de las Naciones Unidas, fue reconocido como nación, allá en mayo de 1948. Pero mi hermano, fíjense lo que dice la palabra, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. O sea, mis hermanos, tengamos cuidado porque van a salir muchas enseñanzas, nuevas enseñanzas, otras que vienen de, no, que estos son maestros, rabinos judíos, que ellos tienen la última noticia. No, la última noticia, la primera, la noticia del día y la noticia del futuro es la palabra de Dios, está contenida en las Sagradas Escrituras, mi hermano. Lo que no está en la Biblia es cuento chino, no lo creas. ¿Me va siguiendo? Gloria al nombre del Señor. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. ¿Qué creía la iglesia primitiva? Ahora, mi hermano, a veces se habla y dice, no, pero que la iglesia primitiva no hablaba del rapto. ¿Sabes por qué? Porque ellos lo vivían con la esperanza. Si no, fíjense en la carta de Pablo a Tito, de la esperanza gloriosa, bienaventurada, esperanza de la venida del Señor. La iglesia lo vivía, no andaban. Lo que pasa es que ahora teologizamos mucho, mi hermano. Debatimos mucho, no vivimos la Biblia. La debatimos. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ir parando por esta noche, porque dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Me van siguiendo, mis hermanos? Y ahí entra un tema de un personaje nefasto, el anticristo, ¿no es cierto? Alguien que se va a rogar que Él es el Cristo, el ungido, el señalado por Dios, y que Dios es el que levantó en este tiempo. Y no, mi hermano, el único que Dios levantó se llama Jesucristo y no hay otro. Jesucristo es el que dice, he aquí, vengo en breve. Aleluya. Y todo el pueblo de Dios dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Dios me los bendiga y tengan buenas noches. Amén.